en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Y recuerda que el escritor a los Hebreos tiene como propósito es demostrar la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos considerado el fantástico capítulo, el capítulo 1, donde el escritor a los Hebreos nos ha dicho Jesucristo es superior a los profetas. Los profetas hablaron acerca de Él. Dios habló muchas veces y de muchas maneras, pero ahora Él nos está hablando a través de la voz del Logos, que es la palabra eficaz y es la palabra también cumplida. Luego el escritor nos dice que Jesucristo no solamente es superior a los profetas, sino que también capítulo 1 y capítulo 2 nos va a decir que Jesucristo es superior a los ángeles. Vimos en el capítulo 1 que el escritor a los Hebreos va a citar 7 pasajes, 7 porciones del Antiguo Testamento, y vimos 10 puntitos ahí donde veíamos la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2, el escritor a los Hebreos continúa con el tema de la superioridad de Jesucristo y continúa también bajo el tema Jesucristo es superior a los ángeles. Verso 1 al 4 vamos a mirar en resumen en este capítulo, puedes mirar tu apunte. Vamos a ver acá en el capítulo 2, verso 1 al 4, la primera de 5 exhortaciones. La mayoría de los comentaristas le llaman las advertencias y que si no son consideradas a la luz de su contexto, casi parecieran que se nos está diciendo, si no tienes cuidado, tú vas a perder tu salvación. Quiero que hoy vamos a mirar el primero de ellos. El escritor a los Hebreos nos está diciendo, presta atención a la palabra. La palabra es importante. Y hay algunos, si tú puedes recordar las primeras lecciones, vimos cómo esos 5 pasajes de exhortación donde se nos advierte a no descuidar, no deslizar, no prestarle atención a la palabra del Señor. Es por eso que vamos a ver verso 1 al 4, la primera exhortación. Luego vamos a ver cómo Jesucristo es presentado y cómo Él es corona de la creación y gloria. Y vamos a ver que Jesucristo en su humanidad, en su encarnación, vamos a mirarlo del verso 5 al verso 9. Luego nos va a presentar el autor sobre Jesús, el autor de la salvación del ser humano, cómo a nosotros nos ha llegado la salvación y finalmente Jesús se hizo como sus hermanos. ¿Qué significa que Jesús se hizo como sus hermanos? Recuerda, hay un principio importante en el Antiguo Testamento. El pariente redentor tenía que ser un familiar, un pariente, para poder comprar o redimir. De esta forma, si Jesús no es parte del género humano, no se hace hombre, no se humana, no puede, ¿qué cosa? Redimir al hombre. Por eso es importante lo que Dios enseñó en el pasado. Mira conmigo en tu apunte, dice, el autor de Hebreos, luego de mostrar a través de muchos pasajes del Antiguo Testamento que Jesús es superior a los profetas y a los ángeles, quien estaba gobernando a la diestra del Padre, es el único que puede recibir este título oficial de Hijo de Dios. Dios es eterno, es un Padre eterno, el Hijo es también un Hijo eterno. Siendo Dios mismo, hablando del Señor, del universo, a través de quien nos ha sido dada la revelación final de Dios, pasa a dar ahora una exhortación a sus lectores. Vas a ver en el libro a los Hebreos, en los 5 pasajes de exhortación o de advertencia, como se llaman, que antes de llevarnos a esa exhortación o a esa advertencia, primero nos va a dar doctrina. Primero nos va a enseñar una verdad doctrinal. En el capítulo 1 vemos la verdad doctrinal acerca del Hijo, la superioridad del Hijo. Él es creador, Él está a la diestra del Padre, Él va a reinar, etc. Primero nos da doctrina y luego nos da el deber. Primero nos dice lo que debemos conocer y luego cómo debemos conducirnos. ¿Por qué? Porque a mayor luz, a mayor revelación, mayor ¿qué? Responsabilidad. Y esto es interesante, a personas que les encanta estudiar la palabra de Dios y profundizar, es un llamado continuo en las Escrituras de crecer en la palabra. Pero 2 de Pedro capítulo 3, verso 16 dice, creced en la gracia y el conocimiento. 2 partes importantes porque usted puede crecer mucho en conocimiento, pero no crecer en la gracia, en virtudes. Por eso el escritor a los Hebreos nos va a decir, mira,
ya te he instruido, ya recibiste esta enseñanza, ahora, ¿cómo debe afectar tu vida? Y yo no sé, haciendo una pequeña aplicación de esto, yo no sé cómo usted considera lo que semana a semana recibe. Usted viene, escucha la palabra del Señor, escucha un sermón, Antiguo, Nuevo Testamento, una exposición, etc. Y ahora que la hemos recibido, ante Dios somos más que responsables. Por eso el escritor a los Hebreos nos da esa doctrina y luego nos va a dar una exhortación. En esta exhortación el autor les conduce a una conclusión parentesca, obvia. Si la ley dada a través de los profetas antiguos y de los ángeles fue firme, de manera que los que violaron esta ley recibieron ¿qué cosa? El justo castigo que ella misma pregonaba, siendo que ahora tenemos, mira, una revelación profética final a través de aquel que es superior a Moisés, a los profetas y a los ángeles. Entonces deberíamos prestar mucho más atención a la revelación que nos da Cristo, pues corremos el mismo riesgo de ¿qué? Deslizarnos. El autor considera este descuido de desatender la revelación que Dios nos ha dado a través de Cristo, como descuidar ¿qué cosa? Nuestra salvación. No está diciendo el texto que estamos perdiendo la salvación, no lo dice el texto en ninguna manera, sino que tiene que ver con deslizarse. Esta salvación hace referencia al Evangelio que nos fue anunciado por Jesucristo y fue confirmado por los apóstoles, y obviamente el Señor fue respaldando ese ministerio de estos apóstoles a través de señales, los cuales fueron acreditados como testigos fieles por las señales, milagros y prodigios que el Espíritu Santo hizo en medio de ellos conforme a ¿qué? A su soberana voluntad. Con eso en mente entonces vamos a ir entonces al texto. Llegamos al primer pasaje de advertencia. Vamos a leer la palabra, Hebreos capítulo 2. Mira cómo comienza el escritor, verso 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, mira el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Interesantes palabras. Esta es la primera de 5 exhortaciones que se encuentran en Hebreos. Su propósito es animar a los lectores a prestar atención a la palabra de Dios y no desobedecerla. Notamos en el capítulo 1 que esta exhortación se hace más fuerte a medida que va avanzando el libro. Comienza con la exhortación de no deslizarse de la palabra y al finalmente ya en el capítulo 12 a no desechar la palabra de Dios. También notamos que Dios no se queda con los brazos cruzados. Permite que sus hijos se rebelen contra Él. Continúa hablando y cuando es necesario, ¿qué hace Dios? ¿Qué dice el capítulo 12? Que el Señor, ¿qué hace con sus hijos? Los disciplina. Llegamos entonces al primer pasaje de exhortación. Vamos en primer lugar a considerar ahí el punto número 1, verso 1, como casi que el escritor nos está diciendo, hey, por favor, ¿qué? Presta atención. Considera esto. ¿Cómo comienza el verso 1? Es interesante. El escritor comienza con un por tanto. Esa palabrita por tanto, el escritor nos va a llevar a una conclusión. Él quiere que prestemos toda atención. Ese por tanto nos hace mirar el capítulo anterior. Nos hace ver la grandeza. Es como si el escritor nos estuviese diciendo, por lo que yo ya les he dicho. Es decir, tenemos que volver al capítulo 1 y considerar la gloria de la persona de Cristo Jesús. Déjame decirte algo. Es lamentable, pero mucho pueblo del Señor, llamándose cristiano, no conoce la vida de Cristo. Muchos no conocen las enseñanzas de Jesús. Nunca han leído los evangelios. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos? ¿Sin conocer
a Cristo. Ahora, usted puede practicar cualquier otra religión. Usted puede ser un buen budista sin conocer a Buda, un buen musulmán sin conocer a Mahoma, un buen confucionista sin conocer a Confucio, pero no puede ser un cristiano, ¿qué? Si no conoce a quién, a Cristo. ¿Por qué se les llamó a los seguidores de Jesús cristianos? ¿Ah? ¿Por qué se les llamó cristiano? Se les llamó en sentido de burla o de mofa. Porque gentiles o el mundo, recuerda que esto fue en Antioquía, ellos no creían a Cristo Jesús. Ellos no creían en el evangelio de la cruz. Recuerda que Pablo dice que para el mundo el evangelio de la cruz es ¿qué? Locura, y no lo puede entender. Entonces ellos en forma burlesca le decían, ustedes son los seguidores ¿de quién? Tal vez si eran romanos, ellos dirían, de aquel que nosotros matamos. Y si eran judíos, decían, ustedes están siguiendo a aquel que nosotros condenamos. Por eso, ¿qué es? Locura. Fue en términos de burla. Pero la palabra Cristo o cristiano significa adherido a Cristo. En Hechos capítulo 4, cuando toman y encarcelan a Pedro y a Juan después de sanar a un cojo, cuando lo oyen hablar a Pedro, dicen verdaderamente, este ha estado con Jesús. Ahora yo me pregunto, afuera, el mundo, cuando te ve, cuando nos ve, ¿pueden ver a quién? ¿A Cristo? Por eso el escritor dice, por tanto, es un llamado importante. Recuerda que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, pero en estos postreros tiempos, la palabra postreros tiempos, como dijimos, se refiere desde la venida de Cristo, desde su primera venida, su primer advenimiento, hasta el presente. Ahora Dios nos habla ¿por quién? Por el Hijo. Todo lo que Dios tuvo que decir acerca de los hombres está registrado ahora en las palabras de Jesús y en las palabras de Dios, la palabra encarnada y la palabra escrita. ¿Ves? En primer lugar, el escritor nos dice, presta atención, el contenido de la advertencia. Mira, por tanto, es decir, por lo que ya les he dicho, piensen un momento. Mira, en segundo lugar, es que necesario un cumplimiento, una completa atención. Mira, dice qué cosa. Es necesario. Implica una necesidad más que una obligación. Tenemos acá una responsabilidad de prestar ¿qué? Mucha atención. ¿A qué debemos prestar atención? ¿Qué es lo que debemos atender? Obviamente, si miramos atrás, ¿qué es? Lo que el Hijo ha dicho. ¿Por qué? Porque Dios habló muchas veces, pero ahora nos habla a través de ¿quién? A través de la persona del Hijo. Dice el texto, es necesario que con más, ¿qué cosa? Diligencia, indica que debe haber de nuestra parte un esmero, una disposición a atender lo que nos cuesta a veces en la vida cristiana. ¿Sabes por qué a veces creyentes no crecen? ¿Sabes por qué a veces creyentes no progresan en sus vidas espirituales? Porque no hay disciplina. ¿Recuerdas cuando Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿qué? En servidumbre? Disciplina. Pablo cuando le escribe a Timoteo le dice, un soldado, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. No atiende otros negocios, atiende los negocios de aquel que le llamó. Es por eso que en cumplimiento, dice el escritor acá, cumplida atención, que con más diligencia, con más prontitud, con más disposición que debemos hacer. Atendamos implica dirigir la vista y volcar el espíritu. Lo que constituye una adhesión a la fe es la responsabilidad del cristiano atender con disposición, prestar atención ¿a qué? A las cosas que hemos oído. Obviamente se refiere a las enseñanzas de Jesús, su palabra o el Evangelio. El mensaje que proclamó Cristo es el Evangelio. En Marcos capítulo 1, después de que fue bautizado por Juan el Bautista, Jesucristo comenzó a predicar el Evangelio del reino. Ese mensaje lo encargó a los apóstoles. Los apóstoles lo vieron. ¿Recuerdas primero de Juan capítulo 1, verso 1? Lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, lo que vimos.
tocante al verbo de vida, eso hemos anunciado. Aquí hay un llamado importante, hay un contenido al cual debemos advertir, pero también hay un cumplimiento al cual tenemos que prestar atención, que dice el texto, atendamos, implica dirigir prestamente a las cosas que hemos oído. Ahora, estos hermanos son creyentes de una segunda y tal vez tercera generación. Ellos no oyeron el Evangelio directamente de Jesús. Algunos de ellos es posible que oyeron el Evangelio por los apóstoles, pero Él les está diciendo, presten atención al mensaje que han recibido. Prestar atención. ¿Recuerdas que Jesús le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 28, verso 20, le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado? Aquí encontramos entonces que el escritor nos dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Pablo dice lo siguiente en Gálatas capítulo 1, que él no lo recibió de hombre alguno, sino que lo recibió del Señor. ¿Y qué es lo que él recibió del Señor? El Evangelio. Es por eso que Pablo dice, cualquiera que anunciare ¿qué cosa? Otro Evangelio, heteros. Un evangelio diferente, sea qué, anatema o maldito. Por eso el escritor a los hebreos nos dice el cumplimiento, completa atención. Mira, en tercer lugar, o letra C, no seas que nos deslicemos. Hemos hablado en primer lugar de el contenido, el cumplimiento. Ahora hablemos de la consecuencia. No sea que nos deslicemos. Literalmente esta palabra significa pasar de largo. Pasar de largo. Es como que si no hay un ancla bien puesta y tú estás en un río que tiene corriente, si tu ancla no está bien puesta, ¿qué va a ocurrir? Vas a deslizarte, seguir de largo. Es interesante que nos deslicemos. Esa palabrita deslizarse en el griego significaba algo interesante. Aquel barco que va a la deriva, sin rumbo, que ha perdido su brújula, que no sabe cómo localizarse, que no sabe dónde está. Cuando el escritor a los hebreos dice, cuando desatendemos, cuando no prestamos atención a la enseñanza, a lo que hemos recibido, a la palabra del Hijo, a la palabra de Dios, al Evangelio, es muy fácil que sigamos de largo, que nos perdamos. El autor no afirma que ellos estaban perdidos. ¿Cómo dice el texto? Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos, no sea que nos, dice, no dice, sean deslizado, sino que el texto dice, si no nos cuidamos, podemos ser llevados tan fácilmente de todo viento de ¿qué? De doctrina. Es por eso que la mayoría de los predicadores no podemos prohibir a nuestros miembros en la iglesia que asistan a otras iglesias. Eso es libertad. Pero no aconsejamos que visiten otras iglesias. Porque ¿qué ocurre? Un creyente va que quiere aprender más del Señor, lo invitan a una conferencia y en esa conferencia se da cuenta que hicieron pasar a todos los que estaban ahí, al frente. Y luego vino el predicador y les puso las manos y comenzaron a caerse. Y él vio que todo lo que estaba ocurriendo era lindo, emocionante y luego viene a su iglesia y dice, pastor, ¿por qué usted no hace qué? Lo mismo. Tal vez usted va a ir a otra iglesia donde va a ver que la gente salta, aplaude, se mueve, se baila y luego viene a nuestra iglesia y se da cuenta que no hacemos eso. Y ella dice, pero pastor, ¿por qué no hay libertad? Y poco a poco comenzamos a poner la mira en otro lugar. Siempre, siempre, siempre el pasto del vecino será ¿qué? Más verde que el nuestro. Es así. Ahora, la idea acá es que si nosotros no prestamos atención a lo que hemos recibido, por eso dice el escritor, por tanto, una conclusión importante, mira bien, no sea que pases de largo, pierdas el rumbo. ¿Cuántos creyentes
En estos años de ministerio acá en Australia, he visto a muchos creyentes, muchas personas. Por nuestra iglesia habrán pasado unas 250 personas fácilmente, con muchas creencias. Un día tuvimos la asistencia de un matrimonio que nos dijo, para que yo me quede en la iglesia, ustedes tienen que cambiar la constitución, quitar eso, porque no estamos de acuerdo. Imagínate si estuviésemos a gusto del consumidor. Y hoy tenemos un mundo, gente que están perdidos en un mar o en un río. ¿Cuántos creyentes realmente saben, conocen lo que ellos creen? Por eso el escritor en primer lugar nos dice, hey, presta atención. ¿Presta atención a qué? Mira la advertencia, mira el contenido, presta atención a las consecuencias. Porque si no prestas atención al mensaje que hemos recibido, fácilmente se van a qué. Ahora, uno a veces se pregunta, pero estos hermanos estuvieron con nosotros, eran tan fieles y ahora están en el mundo. ¿Qué ocurrió? Es que tal vez nunca prestaron ¿qué? Atención y es tan fácil resbalar. En el griego esta palabra también significa caminar por el hielo y pisar en el hielo. Yum. Yo me acuerdo la primera vez que crucé desde Santiago, Chile, hacia Buenos Aires por la cordillera de los Andes, nunca me había encontrado cara a cara con la nieve. Paramos ahí porque era un sector aduanero y hay que hacer trámites y nos bajamos y lo primero que hice fue correr a la nieve. Pero antes de correr a la nieve, a veces los camiones pisan el hielo y se produce una mezcla entre barro, sólido y líquido y ni bien voy pisando que deslizarse. Pobre de mi compañero, primera vez que hacía una bola tan grande de nieve y se la tiro con fuerza en el pecho mi compañero. Lo deslicé también. Primero, presta ¿qué? Atención. Segundo lugar, verso 2. No simplemente presta atención, pero ahora el escritor nos dice, mira algo más. Percibe ¿qué cosa? El peligro. ¿Te das cuenta que nuestros hijos no ven el peligro? Hay una estufa encendida, hay una chimenea ahí, hay fuego y el niño le llama la atención y ¿qué quiere hacer? Tocar. ¿Cuántas veces hemos oído de niños que se han accidentado, que se han quemado porque vieron algo sobresaliendo de una estufa, de una cocina, etcétera? Porque ellos no logran ver ¿qué? El peligro. Ya el escritor a los hebreos les va a decir, ustedes son niños porque no saben discernir ¿qué cosa? Lo bueno de lo malo. Así también le ocurre con creyentes. Con creyentes que como no van prestando atención, no van conociendo la enseñanza de Jesús, su palabra, tampoco son capaces de ¿qué? Percibir el peligro. Sobre todo cuando alguien viene y dice, pastor, ¿es malo que yo haga esto? ¿O es malo que yo haga aquello? A veces refleja ¿qué cosa? Ignorancia de las Escrituras. Inmadurez en la vida cristiana. Percibe el peligro. Para hablarnos del peligro, el autor va a utilizar ahora la historia. Mira, una comparación. Porque si, el escritor presenta un ejemplo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿qué dice el texto? Fue que firme y toda transgresión y desobediencia recibió ¿qué? Justa retribución. Él les está diciendo, mira, percibe esto. Aquí hay una comparación. ¿Cuál es la comparación? Haciendo uso del Antiguo Testamento, haciendo uso de la creencia de los judíos. Los judíos sabían que Dios había entregado su palabra, la ley, por medio de los ángeles. Que hubo un mensajero divino en intermediario y ellos creían que la ley de Dios había sido entregada a Moisés por medio de un mensajero divino.
El Salmo 68, verso 17 dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor vino del Sinaí a su santuario. Es decir, que ellos sabían que cuando Dios habló, tronó, los ángeles de Dios rodeaban ese lugar. Esa era su creencia que habían recibido. De igual forma, en Hechos capítulo 7, verso 53, Pablo dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, ¿la comparación cuál es? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles. Ahora, recuerda que la historia de Israel está llena de momentos, de situaciones donde los ángeles intervinieron. Por ejemplo, cuando Abraham prepara una comidita para 3 amigos que lo visitan. Cuando los mensajeros visitan a Lot y le van a decir a Lot, oye, tienes que salir porque el juicio de Dios va a venir. Dios utilizó estos mensajeros. Dios se manifestó en el Sinaí a través de ángeles. El ángel habló allí a Moisés. Los ángeles estuvieron presentes en la promulgación de la ley. Una comparación, mira ahora, los escritores nos dicen, hey, presta atención, vemos ahora un contenido. ¿Qué dice el texto? Porque si la palabra dicha, entregada por medio de los ángeles, ¿qué? Fue firme. Es decir, que el mensaje no solamente fue claro de parte de Dios, sino que también fue firme. Es decir, Dios les estaba diciendo, deben cumplir. ¿Por qué Dios entregó la ley? Dijo el Señor Jesucristo que ni siquiera una tilde se va a borrar. Dice el Salmo 119, verso 4, que Dios dio su ley para que sea cumplida, obedecida. Fue firme, fue dada, fue entregada para que el hombre viva conociendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Recuerdas que Jesús dijo, el cielo y la tierra qué? ¿Más mi palabra qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es firme, es decir, que la palabra de Dios permanece para siempre. Ese es el contenido. Pero el escritor está diciendo, hey, percibe esto, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y mira, ¿qué ocurre? Hay un castigo. Y toda transgresión y desobediencia, ¿qué recibió? Justa retribución. La palabra retribución significa que recibieron la sanción que merecían. Oye, si yo puedo resumir Deuteronomio, capítulo 28, diría así. Obediencia trae consigo bendición. Desobediencia trae consigo, ¿qué? Juicio. No premiamos a nuestros hijos cuando nos desobedecen. ¿Qué hacemos cuando desobedecen nuestros hijos? Tenemos que saber, ¿qué? Corregirlos. Tenemos que saber instruir, advertir y también disciplinar. El escritor está diciendo, oye, mira el castigo. Si Dios, cuando la nación de Israel pecaron deliberadamente, ¿recuerdas cuando Nadab y Abiú ofrecen delante de Dios fuego extraño? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con Coré cuando comenzó a murmurar? ¿Qué ocurrió con Acán cuando tomó del anatema? ¿Qué ocurrió con ellos? Dios intervino, dio justa retribución. El escritor a los hebreos le dice, oye, si tú vas a comenzar a deslizarte, si no vas a prestar atención, primero, hey, presta atención. Segundo, mira, percibe qué cosa, el peligro, porque Dios dio retribución a qué cosa. Dice el texto, toda transgresión, pecado por comisión. Transgresión significa quebrantar voluntariamente lo que Dios ha dicho. ¿Recuerdas a Adán y Eva? Dios le dijo que no coman de ese árbol. ¿Qué hicieron ellos? Transgresión. Es decir, deliberadamente. Y ahora yo me pregunto, ¿cuántos creyentes que saben lo que Dios les ha dicho que deben hacer? En las decisiones de su vida, en los negocios, en el futuro, en su preparación, en sus convicciones, en lo que es correcto, saben ellos lo que Dios dice y deciden hacer ¿qué? Lo contrario, porque toda transgresión. ¿Y qué agrega? Toda desobediencia. Aquí la desobediencia es no hacer lo que es correcto. Existe pecado por comisión. Cuando hacemos aquello
que no es correcto. Y existe pecado de omisión, cuando no hacemos, ¿qué cosa? Lo que es correcto. Por ejemplo, un pecado de comisión sería saber que tengo que congregarme y decido qué, no hacerlo. Eso es un pecado de comisión, porque usted está ¿qué? Haciendo algo que es incorrecto. Ahora, por ejemplo, usted sabe que nosotros debemos predicar el Evangelio y no lo predica. Ese es un pecado de omisión. ¿Qué dice el texto ahora? Por eso él le dice, percibe el peligro y toda transgresión y desobediencia, ¿qué dice el texto? ¿Recibió qué? Justa retribución. Ahora, ellos, los que fueron disciplinados, los que fueron enjuiciados por el Señor, desobedecieron las palabras que los ángeles le trajeron. Pero ahora usted y yo, que deliberadamente desobedecemos las palabras del Hijo de Dios, las palabras del Verbo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué podemos expectar? Por eso hemos visto, presta atención. En segundo lugar, ¿qué? Percibe, ¿qué cosa? El peligro. Tercero, ¿qué más? Procesa la información. Asimílala. ¿Qué dice ahora el verso 3 y 4? Mira una perspectiva correcta. Mira lo que nos dice ahora. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor no fue confirmada por los que oyeron? Ahora Él nos lleva a evaluar. Él nos ha dicho, mira, presta atención. Él nos ha dicho, percibe el peligro, pero ahora nos dice ¿qué? Procesa la información. ¿Qué significaría procesar? ¿Ah? ¿Qué es? Es lo que debiéramos hacer cada vez que escuchamos la voz de Dios. Decir, Señor, que esta es mi parte de lo que tú has hablado hoy. Pero a veces en vez de procesar la información, nos convertimos como un jugador de fútbol, como un delantero, que viene el balón y ¿qué hace? Este mensaje le cayó bien al hermanito o a la hermana. ¿Está fijado? Estas palabras fueron duras, ya me imagino lo que ellos estarán pensando. El escritor a los hebreos que nos dice, procesa la advertencia. Mira, una perspectiva a considerar. ¿Cómo escaparemos quiénes? Está escrito a creyentes, no a inconversos. Nosotros, si descuidamos una salvación tan grande, la idea de descuidar es no ser responsables con el peligro. No está diciendo aquí van a perder su salvación, no lo dice, sino que producto de la ignorancia, del no percibir, van a resbalar, se van a equivocar, van a desobedecer, y si desobedecen, así como Dios en el pasado, con la nación de Israel, con su pueblo Israel, recibieron la palabra y rechazaron o desobedecieron en transgresión o desobediencia, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con ellos? Los castigó, envió juicios sobre ellos. Ahora el escritor dice, ahora nosotros, creyentes, que tenemos la palabra de Dios, usted sabe mucho más que los creyentes del pasado. Los hermanos que están recibiendo esta carta no tenían el Nuevo Testamento. No tenían esta palabra completa. Ahora usted y yo la tenemos. Somos mucho más responsables y el Señor nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si nos deslizamos? Si descuidamos, ¿qué cosa? Una salvación tan grande. Si descuidamos, esto tiene que ver con
responsabilidad y peligro. No darle el valor que merece tiene que ver con despreciar los valores de la fe. Cuando usted desobedece, cuando usted no hace lo que es correcto, cuando usted no sigue las enseñanzas del Señor, usted está despreciando, ¿qué cosa? Una salvación tan grande. No es solo la salvación, sino que es todo lo que involucra, ¿qué cosa? La salvación. Término que describe todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. El autor es grande, el precio que pagó fue grande, los resultados también son ¿qué? Grandes. Despreciamos eso. Es por eso que Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto significa que no solamente, sí, yo hice una oración y yo recibí ¿a quién? A Cristo. En ninguna parte yo encuentro que porque hice una oración ya soy salvo. Y a veces no importa, escuchaba el testimonio de una mujer que decía sus hijos completamente perdidos. Pero ella decía, no, son salvos porque son hijos de la promesa, porque hicieron una oración cuando pequeño. Queridos, escúchame bien. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Es posible que usted no lo sepa y ese creyente no lo sepa. Que un creyente medio carnal realmente no sea un creyente carnal, sino que sea un inconverso con hábitos religiosos. Porque el cristianismo es un estilo de vida diferente. No es tomar una Biblia y venir a una iglesia, a un himnario y asistir con frecuencia en iglesia. El cristianismo es un estilo de vida que comienza cambiando, en el cual yo voy creciendo, voy avanzando, pero ten cuidado. Porque ese mismo Dios que es amor, también es ¿qué? Fuego consumidor. Mira, dice el texto, el peligro a comprender. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? Déjame decirte algo. Usted y yo ya hemos escapado del juicio final. Amén. Romanos 8.1, ¿qué dice? Romanos 8.1. Romanos 8.1. Porque ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Oye, en el texto griego, ahí se acaba el versículo. Lo que agrega después, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso se interpoló, eso está en el verso 4, pero no en el verso 1. El verso 1 dice lo siguiente, que nosotros, dice que ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Cito las palabras de Juan, capítulo 5, verso 24, de labios de Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, primero, tiene vida eterna. Segundo, ¿qué dice? No vendrá condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Ahora, eso es lo que Dios nos ha dado, porque la salvación nos ha protegido del día del juicio final. Gloria a Dios por eso. Pero eso no me exime, como dice el texto, ¿cómo escaparemos? Es decir, toda desobediencia, toda acción pecaminosa siempre tendrá ¿qué? Consecuencias. Lo tuvo en el pasado. ¿Recuerdas los que estuvieron el miércoles acá? Ananías y Zafira. ¿Qué les ocurrió? Ahí mismo, en su mentira, en su hipocresía, fueron ¿qué? Disciplinados. ¿Recuerdas 1 Corintios capítulo 5? Cuando hay un creyente, hay un hermano que está saliendo ¿con quién? Con su madrastra.
Pablo dice que hay un pecado, tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Y los hermanos de Corinto decían, no tenemos problema, no nos afecta, que hagan lo que quieran, no, estamos abiertos a todo. Pablo dice, deberían haberlo lamentado. ¿Qué dice luego? El tal, verso 5, se ha entregado a Satanás, ¿para qué? Para destrucción de la carne. ¿Y qué agrega? A fin de que su espíritu sea... Oye, aquí hay un pecadito no pequeño. Aquí hay un pecado deliberado, abierto, de incesto, una relación sexual fuera completamente del plan del Señor. Y Dios y la iglesia y Pablo enseña, tiene que ser disciplinado. Pero su espíritu sea ¿qué? Salvo. ¿Por qué? Porque él fue libre del juicio final, pero no fue libre de la disciplina. Por eso en 1 de Juan, capítulo 5, verso 16, mira lo que dice. 1 de Juan, capítulo 5, verso 16. ¿Lo tienes? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo, ¿qué dice? Que yo no digo que se pida, porque esa persona ha caído ¿en qué? La disciplina divina. Lo que el escritor a los hebreos les está diciendo, tengan cuidado. Porque así como Dios castigó en el pasado, yo reprendo y castigo ¿a quién? A los hijos que amo. ¿Cuándo reprendemos a nuestros hijos? ¿Cuando hacen bien las cosas? ¿Cuando son educaditos, se portan bien? ¿Cuando nos traen un buen reporte? ¿Cuando nos obedecen? ¿Ahí le viene la disciplina? ¿Cuándo? ¿Ah? Ahora, si usted está andando en pecado, en desobediencia, transgresión y desobediencia, y no le ocurre nada, yo me preocuparía. Porque Dios dijo en su palabra que Él como un padre a sus hijos que ama, ¿qué hace? Los disciplina. Por eso el escritor nos dice, presta atención, percibe el peligro, pero ¿qué más? Procesa la información, la perspectiva a considerar, cómo escaparemos el peligro, cómo escaparemos nosotros y una proclama clara que encontramos acá. ¿Cuál es la proclama? La cual, habiendo sido ¿qué? Anunciada primeramente ¿por quién? Porque sus palabras son palabras de vida, son palabras que cambian. Él está diciendo, no pases de largo. Presta atención a las palabras. Termino con esto, el tiempo se ha ido, la proclama. Una proclama clara, la cual habiendo sido anunciada, ¿quién? Este glorioso evangelio, este gran evangelio, con un gran autor, con una gran promesa, con gran resultado, este gran mensaje, el cual habiendo sido anunciado, primeramente ¿por quién? Por el Señor. Comenzó predicando, cumplió aún después de su muerte, Él habló con sus discípulos y les siguió predicando las palabras del reino. Cuando Él asciende, ¿qué le dice a sus discípulos? Continúen con mis enseñanzas, los capacitó. Dice una proclama clara y también unos predicador, una prédica confirmada. ¿Qué dice el verso? Nos fue. De ahí que yo tiendo a creer que el escritor no es Pablo, porque Pablo no recibió un mensaje confirmado de otros. Pablo recibió el evangelio y el mensaje directamente ¿de quién? Del Señor. Aquí dice que hubieron unos comunicadores, no fue confirmadas por los que los oyeron. Estos son los apóstoles. ¿Cuáles fueron sus credenciales? Porque no todos hacían señales, prodigios y milagros. ¿Quiénes hacían señales, prodigios y milagros? Dice, testificando Dios juntamente con ¿quién? Con ellos. Hechos 5:12 dice que por mano de los apóstoles, ¿qué se hacían? Señales y prodigios entre el pueblo. No eran todos los creyentes, no andaban haciendo milagros y sanando todos los creyentes. Los que estaban haciéndolos eran ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Por qué?
Aquí lo vemos, porque eran ¿qué cosa? Sus credenciales. ¿Qué credenciales tenían? ¿Qué dice el texto? Testificando Dios juntamente ¿con quién? Con ellos. En Marcos capítulo 16 dice el verso 16, y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. En el texto y en el contexto, los que creen no son todos los creyentes. Son los apóstoles, porque el verso 20 dice, y saliendo ellos, los discípulos, el Señor los asistía ¿con qué? Con señales, con prodigios y milagros. Si fuese Marcos 16 una promesa para todos los creyentes debieran hacer las 5 señales que hay ahí. Pero a lo más hacen 2. Medio que hablan en lenguas y medio que echan fuera demonios. Y nunca saben si es cierto o no, porque a veces no es un problema de demonio. Y lo están reprendiendo y el pobre hombre está enfermo. Y no es un demonio que se le metió. Y más encima enseñan que si se le sale, cuidado, que a cualquiera lo puede ¿qué? Cuando, mis queridos, en el corazón hay lugar solo para ¿quién? Para una sola persona. Podemos intentar servir a 2 señores, pero solo uno es el dueño de nuestro corazón. Amén. Por eso dice que más es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo debo preocuparme si en mi barca tengo ¿a quién? A Cristo. Y no ¿a quién? Al supuesto Cristo. ¿Lo tiene? Con señales, con prodigios y ¿qué más? Diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, ¿según qué? No la voluntad de ellos, de los apóstoles, sino la voluntad del Señor, del Espíritu Santo. Porque Él dio dones a los hombres conforme a ¿qué? Como Él quiso. Usted lo leerá en 1 Corintios capítulo 12, verso 7, que repartió dones según su propósito y como Él quiso. Aquí, aunque usted pase toda una vida pidiéndole a Dios, dame este don, si el Espíritu del Señor no se lo dio, usted no puede doblegar al Dios soberano. Pero vivimos creyendo cosas que no son ciertas. El escritor a los hebreos nos dice, hey, presta atención a esto. Recibimos un mensaje que lo predicó primero el Señor. Y el Señor se encargó de confirmar a sus mensajeros, los apóstoles, para que usted y yo recibiésemos un mensaje que ya está ¿qué? Confirmado. Hoy yo no necesito confirmar el mensaje. Hoy Dios no necesita confirmar su palabra, porque su palabra ya está ¿qué? En medio nuestro, ya la palabra es parte de nosotros. ¿Qué debo hacer yo ahora? Prestar atención para que yo no me deslice. Conclusión. La advertencia tiene que ver con la negligencia, el desliz y el descuido. Una de las cosas más fáciles para el creyente es ser negligente, el cansarse de perseverar o permanecer firme. Recuerda, cada revelación de Dios trae ¿qué cosa? Una responsabilidad. No nos olvidemos que disfrutamos de una salvación tan grande, pero la desobediencia trae a nuestras vidas ¿qué cosa? La disciplina, es decir, el juicio de Dios, no el juicio final. Sino que en la vida de creyente. Termino diciendo lo siguiente, Pablo escribiendo a los hermanos de Corinto en el capítulo 11, versos 30 y 31. Pablo dice que hay algunos entre vosotros enfermos. Algunos están débiles y otros duermen. ¿Qué le pasó a la iglesia en Corinto? Oye, ¿qué pasó con los Pérez? No, parece que se murieron. ¿Cómo que se murieron si los habíamos visto tan sanos? Iba a decir los Jiménez, pero no, los González. Déjeme pensar en apellidos que no están acá. ¿Qué pasó con ellos? No, están tan enfermos. Deslizarse. A mayor luz, mayor ¿qué? Responsabilidad. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, también por tu cuidado y por la oportunidad que nos das de estudiar, Señor, tu palabra. Te agradezco por mis hermanos y hermanas que hoy están y que lo que hemos considerado puede ser una advertencia, una señal en nuestras vidas de cuidar nuestro testimonio, nuestra vida,
perseverar en la gracia y en el conocimiento y buscar hacer siempre tu voluntad, porque corremos el peligro de deslizarnos y al deslizarnos enfrentar también la disciplina divina. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.